Mi nombre es Isabella, tengo 35 años y soy la fundadora de una exitosa empresa de tecnología. O al menos lo era, hasta que mi esposo intentó venderla por $1. Pero permítanme empezar desde el principio. Hace 12 años, cuando apenas tenía 23, comencé mi empresa desde cero en el garaje de mis padres. En ese momento, acababa de graduarme de la universidad con un título en ingeniería informática y grandes sueños. Mis padres pensaban que estaba loca por rechazar ofertas de trabajo de grandes empresas tecnológicas, pero yo tenía una visión. Durante esos primeros años, trabajé día y noche. Fue entonces cuando conocí a Michael. Él era contador y me ayudó con las finanzas de la empresa cuando empezó a crecer. Al principio, parecía el hombre perfecto, inteligente, ambicioso y aparentemente comprensivo con mi dedicación al trabajo. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Para entonces, mi empresa ya valía varios millones de dólares. Michael insistió en que deberíamos compartir todo, incluyendo la empresa. Somos un equipo, decía, deberíamos construir esto juntos. En ese momento, estaba tan enamorada que casi caí en la trampa. Pero mi padre, que había sido abogado durante 40 años antes de retirarse, me dio el mejor consejo de mi vida. Hija, el amor es hermoso, pero los negocios son negocios. Mantén tu empresa separada del matrimonio. Siguiendo su consejo, mantuve la propiedad de la empresa exclusivamente bajo mi nombre, aunque le di a Michael un puesto importante como director financiero. Durante los siguientes 8 años, la empresa creció exponencialmente. Desarrollamos software innovador para empresas de comercio electrónico, y nuestros ingresos se multiplicaron por 10. Michael y yo teníamos una vida cómoda, una hermosa casa, y desde fuera, parecíamos la pareja perfecta. Pero las cosas empezaron a cambiar hace 2 años. Michael comenzó a llegar tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones importantes y clientes que necesitaban atención extra. Como CEO, yo conocía la agenda de la empresa, pero decidí darle el beneficio de la duda. Entonces llegó Jessica. La contrató como su asistente personal sin consultarme. Era joven, rubia y aparentemente muy eficiente. Cuando cuestioné su contratación, Michael me acusó de estar paranoica y celosa. Es una profesional altamente calificada, dijo, y necesito ayuda con la carga de trabajo. Debí haber confiado en mis instintos. Las cosas empeoraron gradualmente. Michael empezó a tomar decisiones financieras sin consultarme. Movía dinero entre cuentas, firmaba contratos sin mi aprobación, y cuando lo confrontaba, siempre tenía una explicación aparentemente razonable. El mercado está cambiando, decía, necesitamos ser ágiles en nuestras decisiones. O confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Hace una semana, encontré documentos en su computadora que me helaron la sangre. Eran correos electrónicos entre él y Jessica, discutiendo cómo tomar el control de la empresa. Habían estado planeando esto durante meses. Pero lo que realmente me destrozó fue un correo en particular. Mi esposa es tan ingenua, escribió Michael, cree que todavía la amo. Una vez que tengamos el control de la empresa, podremos estar juntos abiertamente. Ya he preparado los documentos de venta. Me sentí enferma. Pero en lugar de confrontarlo inmediatamente, llamé a mi padre y a mi abogado. Pasamos toda la noche revisando documentos y preparando nuestra estrategia. La mañana siguiente, Michael entró en mi oficina con una sonrisa triunfante. Jessica estaba justo detrás de él, intentando ocultar su propia sonrisa. Isabella, tenemos que hablar, dijo, colocando un documento sobre mi escritorio. He decidido vender la empresa. Oh. Mantuve mi voz casual mientras miraba el papel. ¿Y a quién se la vas a vender? A Jessica, respondió, su sonrisa haciéndose más amplia. Por $1. Es una reorganización estratégica. Me recliné en mi silla, manteniendo mi rostro neutral. $1? Eso es interesante. Es lo mejor para la empresa, intervino Jessica, su voz dulce como el veneno. Tengo nuevas ideas para llevar el negocio en una dirección diferente. Michael se inclinó sobre mi escritorio, su voz bajando a un susurro amenazador. Firma los papeles, Isabella. No tienes opción. Como director financiero, tengo la autoridad para hacer esto. ¿Estás seguro de eso? Pregunté suavemente, abriendo mi cajón y sacando mi propio conjunto de documentos.
Michael miró los documentos que puse sobre el escritorio con una mezcla de confusión y desdén. ¿Qué es esto?, preguntó, todavía manteniendo su sonrisa arrogante. Oh, solo algunos papeles interesantes, respondí casualmente. Verás, hice algunas llamadas anoche. ¿Sabías que mover dinero entre cuentas corporativas sin la aprobación del CEO es fraude? La sonrisa de Michael comenzó a vacilar. También, continué, resulta que firmar contratos falsificando mi firma es un delito federal. ¿No es fascinante? Jessica dio un paso adelante, su confianza comenzando a agrietarse. Michael tiene autoridad ejecutiva. No, no la tiene, la interrumpí, sacando otro documento. Este es el contrato original de Michael. Su posición como director financiero requiere mi aprobación para cualquier transacción superior a 10,000 pesos. Y mira esto. Deslicé hacia ellos copias impresas de sus correos electrónicos. Conspirar para robar una empresa es bastante serio. Michael se puso pálido. ¿Cómo obtuviste esos correos? ¿Olvidaste que soy ingeniera informática? Deberías haber usado mejor encriptación. Ah, y por cierto, ya envié copias a la policía y a la SEC. En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió. Mi padre entró, seguido por 2 oficiales de policía y nuestro abogado corporativo. Señor Thompson, dijo uno de los oficiales, necesitamos que nos acompañe para hacerle algunas preguntas. Jessica intentó escabullirse, pero mi padre bloqueó la puerta. Oh, señorita Parker, usted también vendrá. Conspiración y fraude corporativo son delitos serios. Mientras los oficiales los escoltaban fuera, Michael se giró hacia mí. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo. Ex esposo, corregí, sosteniendo otro documento. Los papeles del divorcio ya están presentados. Y gracias a tu pequeña conspiración documentada, no verás ni un centavo de mi empresa. Después de que se los llevaron, mi padre puso su mano sobre mi hombro. ¿Estás bien, cariño? Me derrumbé en mi silla, finalmente permitiendo que las lágrimas fluyeran. No lo sé, papá. 12 años de matrimonio. ¿Cómo no vi esto venir? El amor nos hace ciegos a veces, dijo suavemente. Pero lo importante es que actuaste con inteligencia cuando descubriste la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del arresto de Michael se filtró a la prensa, y pronto los reporteros acampaban fuera de la oficina. Algunos empleados estaban conmocionados, otros admitieron que habían sospechado algo pero tenían miedo de hablar. Durante la investigación, descubrimos que Michael había estado desviando pequeñas cantidades de dinero durante años, acumulando una cuenta secreta en las Islas Caimán. También había estado vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. Una semana después del arresto, recibí una llamada inesperada de la madre de Michael. «Todo esto es tu culpa», gritó en el teléfono. «Mi hijo está en la cárcel por tu culpa». «No, está en la cárcel por sus propias acciones», respondí calmadamente. «Deberías estar agradecida de que se casó contigo. Eras nada antes de conocerlo». Me reí suavemente. «Señora Thompson, ¿quién cree que construyó esta empresa? ¿Quién trabajó día y noche durante años mientras su hijo gastaba el dinero en sus amantes?» «Mentiras», Michael me dijo. «Su hijo le mintió», la interrumpí. «Igual que me mintió a mí durante años. La diferencia es que yo tengo pruebas». Después de colgar, me senté en mi oficina mirando por la ventana. La empresa que había construido desde cero seguía en pie, más fuerte que nunca. Pero mi vida personal estaba en ruinas. O eso pensaba. Esa tarde, mientras revisaba los documentos financieros con los auditores, mi asistente entró con una expresión extraña. «Isabella, hay alguien que quiere verte. Dice que es importante». «¿Quién es?» «David Chen, el CEO de nuestra principal competencia». Fruncí el ceño. ¿Qué querría el CEO de TechFusion conmigo en un momento como este? «Hazlo pasar», dije, preparándome para otra batalla. Pero lo que sucedió después cambiaría mi vida de una manera que nunca esperé. David Chen entró en mi oficina con una presencia que llenaba la habitación. Alto, elegante y con una expresión que no pude descifrar. «Señora Ramírez», dijo, extendiendo su mano. «Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias». «¿Qué puedo hacer por usted, señor Chen?», pregunté, indicándole que tomara asiento.
Se sentó y colocó un folder sobre mi escritorio. En realidad, vengo a advertirle y a hacer una propuesta. Abrió el folder y sacó varios documentos. Eran contratos de venta de información confidencial, todos firmados por Michael. Su ex esposo, no solo vendía información a una empresa, explicó David. Se la vendía a todas. TechFusion, GlobalSoft, Cybertech, prácticamente a cualquiera que pagara. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Por qué me muestra esto? Porque respeto lo que ha construido, respondió sinceramente. Su software es superior al nuestro en muchos aspectos. Michael se nos acercó hace 6 meses, ofreciendo vendernos su empresa por una fracción de su valor. Cuando investigamos, descubrimos su plan con su asistente. ¿Y no me advirtió? Estábamos reuniendo evidencia, sacó más documentos. Esto es todo lo que tenemos. Grabaciones, correos, transferencias bancarias. Todo está aquí para ayudar en el caso contra él. Me recliné en mi silla, procesando la información. Dijo que tenía una propuesta. David sonrió. Sí. En lugar de competir, propongo una fusión. Nuestras empresas complementarias, trabajando juntas. Usted permanecería como CEO de su división, con completa autonomía creativa. ¿Por qué? Porque he seguido su trabajo durante años. Su innovación, su ética, su liderazgo, es exactamente lo que necesitamos. Antes de que pudiera responder, mi padre entró apresuradamente a la oficina. Isabella, tenemos noticias. Michael está ofreciendo un trato con la fiscalía. Está dispuesto a confesar todo, sí. Se detuvo al ver a David. Señor Chen, ¿qué hace usted aquí? ¿Se conocen?, pregunté sorprendida. Mi padre sonrió. David fue mi estudiante en la Facultad de Derecho antes de que se pasara a Tecnología. Uno de los mejores. David se levantó y estrechó la mano de mi padre. Profesor Ramírez, los años lo han tratado bien. Los siguientes días fueron intensos. Con la evidencia adicional proporcionada por David, el caso contra Michael era inapelable. Se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 15 años de prisión. Jessica recibió 5 años por conspiración. La madre de Michael intentó dar una entrevista a la prensa local, pintándome como la villana que había destruido a su hijo. Pero cuando los periodistas revelaron la extensión de sus crímenes, incluyendo el dinero que había robado de organizaciones benéficas corporativas, la opinión pública se volvió completamente en su contra. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina en el piso 50, mirando el atardecer sobre la ciudad. La fusión con TechFusion había sido un éxito rotundo. Nuestras acciones se habían disparado, y la innovación florecía en ambas empresas. Mi teléfono sonó. Era David. ¿Lista para la cena? Sonreí. Después de meses de reuniones de trabajo y cenas de negocios, finalmente habíamos admitido que había algo más entre nosotros. Dame 10 minutos. Por cierto, añadió, ¿viste las noticias? Michael está solicitando libertad condicional. Sí, lo vi. ¿Te preocupa? Para nada, respondí con confianza. Ya no tiene poder sobre mí. Mientras bajaba en el elevador, reflexioné sobre el último año. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo más valioso, la certeza de mi propia fuerza. Mi padre tenía razón cuando me aconsejó mantener mi empresa separada del matrimonio. Pero me había enseñado algo aún más importante, confiar en mis instintos. En la recepción, David me esperaba con una sonrisa. No era el final que había imaginado para mi historia, pero a veces los mejores finales son los que nunca planeamos. ¿Sabes?, dije mientras salíamos del edificio, estaba pensando en escribir un libro sobre todo esto. ¿Así? ¿Y qué título le pondrías? Sonreí. ¿Qué tal? Mi ex esposo vendió mi empresa a su amante por $1, pero no sabía que yo era la verdadera dueña. David se rió. Perfecto. Aunque el subtítulo podría ser, y ahora dirijo un imperio tecnológico. Me gusta cómo piensas, respondí, tomando su mano mientras caminábamos hacia el restaurante. A veces, los intentos de otros por destruirnos solo nos hacen más fuertes. Y a veces, cuando una puerta se cierra, no solo se abre una ventana, se abre todo un horizonte nuevo. Gracias por mirar.
No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Elena, y nunca pensé que estaría contando esta historia. Tengo 32 años y trabajo como contadora en una empresa mediana. Mi vida era bastante normal hasta hace 6 meses, cuando todo cambió. Mi esposo David y yo llevábamos casados 8 años. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos, y construimos una vida juntos. No éramos ricos, pero teníamos suficiente para vivir cómodamente. David trabajaba como gerente de ventas, y entre los dos, manteníamos un estilo de vida modesto pero feliz. Todo comenzó a cambiar cuando mi prima Victoria regresó de Europa. Victoria siempre había sido la exitosa de la familia, heredera del imperio empresarial de mi tía Isabel, su madre. Mientras que yo había elegido una vida más simple, Victoria vivía rodeada de lujos y presumía constantemente de sus viajes y su dinero. La primera señal de problemas apareció durante una cena familiar. Mi tía Isabel había organizado una reunión en su mansión para celebrar el regreso de Victoria. David estaba fascinado con las historias de Victoria sobre sus negocios en Europa y sus conexiones con gente importante. Elena, deberías aprender de tu prima, dijo mi tía Isabel con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Victoria ha logrado tanto en tan poco tiempo. ¿No es así, David? Noté cómo David miraba a Victoria con admiración. Mi prima, con su vestido de diseñador y su actitud arrogante, parecía disfrutar la atención. Las semanas siguientes fueron una tortura. David comenzó a pasar más tiempo en la mansión de mi tía, supuestamente para aprender sobre negocios de Victoria. Yo sabía que algo estaba mal, pero me negaba a verlo. Un día, llegué temprano del trabajo y encontré a David empacando sus cosas. Lo siento, Elena, dijo sin mirarme a los ojos. Pero Victoria y yo nos hemos enamorado. Ella puede ofrecerme oportunidades que tú nunca podrías. Me quedé paralizada. ¿Qué estás diciendo? Vamos a casarnos en cuanto finalice nuestro divorcio, continuó. Victoria me ha ofrecido un puesto en su empresa, y juntos podemos lograr grandes cosas. Victoria apareció en la puerta de nuestra habitación, sonriendo con satisfacción. Prima querida, no te lo tomes personal. Es solo que David necesita a alguien más, a su nivel. Me derrumbé en el sofá mientras los veía salir juntos de la casa que David y yo habíamos construido. Las siguientes semanas fueron un borrón de papeles de divorcio y rumores familiares. Todos hablaban de cómo Victoria había rescatado a David de una vida mediocre conmigo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mi tía Isabel, quien siempre había favorecido a Victoria, cayó gravemente enferma. Los médicos le dieron solo unos meses de vida. Victoria estaba exultante. Por fin tendré control total de la empresa y la fortuna familiar, la escuché presumir durante una visita al hospital. David y yo seremos imparables. Lo que Victoria no sabía era que yo había estado visitando a mi tía Isabel en secreto. A pesar de su favoritismo por Victoria, mi tía no era tonta. Había estado observando todo el drama con David y Victoria desde su cama de hospital. Una tarde, mientras le llevaba flores, mi tía me pidió que me sentara junto a ella. Elena, dijo débilmente, siempre he sido injusta contigo. He visto cómo Victoria y David te han tratado, y me avergüenzo de no haber intervenido antes. Pero aún puedo hacer algo al respecto. Me pidió que llamara a su abogado. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Victoria, llamó mi tía a mi prima, quien entró en la habitación del hospital con David, ambos vestidos elegantemente como si fueran dueños del lugar. Quiero que estén presentes para esto. El abogado sacó unos documentos de su maletín, y mi tía Isabel sonrió débilmente en mi dirección. Antes de comenzar, dijo el abogado, la señora Isabel quiere hacer algunos cambios a su testamento. Victoria sonrió con confianza. Mamá, no es necesario que te esfuerces con esto ahora. Deberías descansar. No, Victoria, respondió mi tía con una firmeza que no había mostrado en semanas. Esto es importante. El abogado comenzó a leer. Yo, Isabel Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco todos los testamentos anteriores. Victoria se inclinó hacia adelante, su sonrisa cada vez más amplia. David le apretó la mano, ambos anticipando su futura fortuna. Y designo como única heredera universal de todos mis bienes, incluyendo el control total de Empresas Montero, a mi sobrina Elena Montero.
El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Victoria se levantó de un salto. Esto es ridículo. Debe ser una broma. No he terminado, continuó el abogado. Además, se ha establecido un fideicomiso que estipula que Elena tendrá poder inmediato sobre todas las decisiones empresariales, efectivo desde el momento de mi firma en este documento. David se puso pálido. Pero el puesto que me prometiste, Victoria. Mi tía Isabel tosió suavemente y todos la miramos. Hay más. He estado observando la gestión de Victoria en la empresa durante los últimos años. El departamento de auditoría me ha proporcionado algunos documentos interesantes. El abogado sacó otra carpeta. Tenemos evidencia de malversación de fondos y decisiones empresariales cuestionables por parte de Victoria Montero durante los últimos 3 años. Victoria comenzó a temblar. Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar cómo has estado desviando dinero de la empresa a tus cuentas personales?, preguntó mi tía. ¿O cómo has estado falsificando informes para ocultar pérdidas millonarias? David soltó la mano de Victoria como si quemara. Yo no sabía nada de esto. Por supuesto que no lo sabías, dijo mi tía con desdén. Estabas demasiado ocupado persiguiendo dinero y estatus para ver la verdad. Me senté allí, aturdida por los acontecimientos. Mi tía continuó. Elena, durante años te subestimé. Pensé que tu vida sencilla y tu trabajo honesto eran señales de falta de ambición. Pero ahora veo que eras la única que entendía el verdadero valor del trabajo duro y la integridad. Victoria intentó una última jugada desesperada. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Y como tu madre, es mi responsabilidad enseñarte una lección sobre las consecuencias de tus acciones, respondió mi tía. Elena tendrá control total de la empresa. Si ella lo decide, puedes mantener tu trabajo, pero bajo su supervisión. David, quien había estado retrocediendo hacia la puerta, intentó hablar. Elena, yo. Ni te molestes, lo interrumpí, encontrando mi voz por primera vez. Estás despedido. Victoria comenzó a llorar. No puedes hacerme esto. Todo lo que he construido. Todo lo que has destruido, corrigió mi tía. Elena, hay algo más que debes saber. El abogado sacó un último conjunto de documentos, y lo que leí en ellos me dejó sin aliento. Los documentos revelaban algo aún más impactante. Victoria había estado falsificando la firma de mi tía en documentos importantes durante meses, incluso antes de su enfermedad. Descubrí que estaba usando mi nombre para aprobar préstamos personales, explicó mi tía. Cuando la confronté, amenazó con vender la empresa a nuestros competidores si no la dejaba continuar. Victoria se derrumbó en su silla, toda su arrogancia desaparecida. Yo solo quería mantener nuestro estilo de vida. ¿Nuestro estilo de vida? Mi tía se irguió en su cama. ¿Querrás decir tu estilo de vida? Mientras despilfarrabas el dinero de la empresa en Europa, Elena construía una carrera honesta. David, quien había estado escuchando todo desde la esquina de la habitación, intentó una última manipulación. Elena, amor, seguramente podemos hablar sobre esto. Siempre he creído en ti. Me levanté de mi silla, sintiendo una nueva fuerza dentro de mí. ¿Ahora soy, amor? ¿Después de humillarme frente a toda la familia? ¿Después de abandonarme por dinero? El abogado intervino. Señora Elena, hay más. Hemos descubierto que el señor David aquí presente ha estado colaborando con Victoria en algunos de sus esquemas financieros. Su firma aparece en varios documentos fraudulentos. David palideció aún más. Eso no es cierto. Victoria me dijo que eran documentos estándar de la empresa. ¿En serio? Sonreí. ¿El mismo David que presumía de ser un experto en negocios no podía reconocer documentos fraudulentos? ¿O es que el dinero te cegó tanto que no te importaba si era legal o no? Victoria intentó levantarse, pero el abogado la detuvo. Le sugiero que no salgan del país. La policía querrá hablar con ambos sobre estos documentos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Tomé el control de Empresas Montero y descubrí que, debajo de la corrupción de Victoria, había un equipo de empleados leales y trabajadores que solo necesitaban un liderazgo honesto. Mi tía Isabel se recuperó lo suficiente para verme implementar cambios positivos en la empresa.
Siempre tuviste el instinto para los negocios, me dijo un día. Solo que lo expresabas de manera diferente a Victoria. Victoria y David fueron investigados por fraude empresarial. Cuando la policía comenzó a hacer preguntas, su gran amor se desmoronó rápidamente. David intentó culpar a Victoria de todo, mientras ella revelaba cada uno de sus engaños para obtener un mejor trato con los fiscales. 6 meses después, la empresa está prosperando bajo mi dirección. He implementado políticas de transparencia y programas de beneficios para los empleados. La reputación de Empresas Montero ha mejorado, y nuestros números son mejores que nunca. Victoria aceptó un acuerdo con la fiscalía y está cumpliendo servicio comunitario, además de tener que devolver todo el dinero que malversó. David, quien resultó estar más involucrado en los fraudes de lo que pensábamos, enfrenta cargos más serios. Mi tía Isabel se ha convertido en mi mentora, compartiendo su experiencia mientras me permite dirigir la empresa a mi manera. A veces, me dijo, necesitamos perder algo para darnos cuenta de lo que realmente importa. La última vez que vi a David fue en el juzgado. Intentó hablarme, pero solo le dije, gracias. ¿Gracias?, preguntó confundido. Sí, gracias por mostrarme tu verdadera naturaleza antes de que desperdiciara más años de mi vida contigo. Ahora tengo todo lo que necesito, una familia que me valora, una empresa exitosa, y lo más importante, mi dignidad. Hoy, mientras escribo esto desde mi nueva oficina en Empresas Montero, no puedo evitar sonreír. A veces, las personas que intentan hundirte terminan empujándote hacia arriba. Victoria y David querían quitármelo todo, pero al final, me dieron la oportunidad de descubrir mi verdadero potencial. Mi tía Isabel se recupera cada día más, y juntas estamos construyendo el legado que Empresas Montero siempre debió tener, uno basado en honestidad, trabajo duro y valores familiares reales. A todas las personas que han pasado por traiciones similares, les digo, a veces el final de lo que creemos que es nuestra vida es solo el comienzo de algo mejor. Solo necesitamos mantenernos fieles a nosotros mismos y esperar nuestro momento. Y recuerden, el karma siempre llega, y cuando lo hace, trae consigo lecciones que nadie puede ignorar.